cayó el hacha al agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó ahí e hizo montar el hierro. Y dijo: tomadlo. Y extendió su mano. Amén. Puede sentarse. Diga la versión actual, la misma porción de 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 4. Diga la versión actual. Voy a leer 3 versos del versículo 4 al 6. Así que Eliseo los acompañó, y cuando llegaron al río Jordán, cortaron algunos árboles, y mientras uno de los profetas estaba cortando un tronco, se le cayó el hacha al río. Entonces le gritó a Eliseo: maestro, esa hacha no era mía, me la prestaron. Eliseo le preguntó: ¿dónde cayó? Cuando le mostró el lugar donde había caído el hacha, Eliseo cortó un palo y lo arrojó, y allí, haciendo que el hacha flotara. Nadie sabía que no era mía el hacha. Bien. Para comenzar este mensaje, quiero explicarle a los jóvenes qué es un hacha. Ese es un hacha, es el palo que está ahí con ese hierro. Porque los jóvenes hoy en día, también los cristianos aquí, no saben qué es un hacha. Aunque la mayoría de ustedes que están aquí sí saben lo que es un hacha. Cortaban leña en sus países para vender. Y ya se les olvidó. Amén. Quiero estar en esta tarde, hermano, predicando en este tema. Nadie sabía que no era mía el hacha. Quiero comenzar hablando en esta tarde de el profeta Eliseo. Eliseo es el sucesor de Elías, un hombre con una búsqueda grande, con un amor grande para Dios. Un hombre que admiraba los milagros que hacía el profeta Elías y anhelaba conquistar en su corazón lo que tenía Elías. Él lo anheló con todo su corazón. De hecho, la Biblia dice que Eliseo duplicó los milagros que hizo el profeta Elías. Este gran hombre de Dios, cuando un día se acercó al profeta y la unción de Elías le transmitió a él algo en su corazón, dijo: yo voy a conquistar esta misión y la voy a conquistar doble. Y la conquistó al otro lado del Jordán, al otro lado del río Jordán. Porque las victorias del cristianismo, hermanos, espiritualmente se ganan al otro lado del Jordán. Cruzar el otro lado del Jordán significa, hermano, haber pasado procesos, haber pasado pruebas, haberle creído a Dios y ir tras lo mejor que Dios tiene para con cada uno de nosotros en la unción del Espíritu Santo. Ahora, Eliseo conquistó la doble unción. Tenía la doble unción. Parecía que Eliseo había seguido a Elías en todo este proceso, hermano. Y algo maravilloso fue que el último milagro que hizo el profeta Eliseo parece un gran milagro como ninguno de sus milagros. Es que el profeta Eliseo había, hermano, casi duplicado la cantidad de doble unción que tenía el profeta Elías. Pero Eliseo murió y le faltaba un milagro para lograr el doble de los milagros. Cuando de repente un día dice que iban a enterrar a alguien que se había muerto, y no sé cómo, no son casualidades de la vida, son propósitos de la vida. Lo fueron a enterrar donde estaban los huesos de Eliseo, y el muerto resucitó. Milagro número 14 en la vida de Eliseo. Elías hizo 13, Eliseo hizo 14, el doble de los milagros. Ahora, cuando yo voy aquí, voy a ver a este hombre usado por Dios y voy a hablar de algunos principios en esta porción bíblica que leí en esta hora, porque nadie sabía que el hacha no era de ese muchacho. En el milagro, en lo que pasó en este milagro del hacha, nadie sabía que el hacha no era de él. Nadie sabía, y nadie sabe, hermano. ¿Han oído por ahí un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? ¿Han oído? Y no sé, hermano, por esas cosas de la vida, que cuando a uno le prestan algo es cuando más las cosas de la ruina, hermano. Te prestan un carro, ahí andás ahí, ¡pum! Nunca habías chocado. Ese día, ¡pum!, te chocaron. Y el carro no era tuyo.
y llegó la policía y no tienes licencia y te metiste en un lío. Pero otras veces que tú andabas por ahí manejando no pasó ningún problema hasta que agarraste algo prestado. Es que cuando uno agarra algo prestado hay que tener mucho cuidado. Hay gente que están peleando, hermano, con unciones, hermano, de otro. Hay gente, hermano, que no tiene su propia identidad, no tiene su propia unción. Y lo bonito de este muchacho es que estaban todos cortando madera, pero nadie sabía que el hacha que andaba no era de él. El único que sabía que el hacha no era de él era él. La única persona que sabe su vida eres tú. Eres tú delante del Señor. Y cuando yo voy a ver esto que pasó aquí, lo más importante no era que él había perdido el hacha. Lo más importante es que tenía que recuperar el hacha, a saber quién sería el dueño de esa hacha que se la había prestado a este hombre. Entonces cuando voy aquí, voy a ver este principio que Dios utiliza la caída del hacha para moldear muchas veces temperamentos. Miren, este muchacho tiene unas cualidades muy especiales que yo se las voy a dar en esta hora. Este muchacho en la Biblia no se sabe quién era. La Biblia no dice nada de quién era, pero le tuvo que ocurrir esta desgracia para que esto se pudiera escribir en este libro sagrado. Un muchacho que se le perdió un hacha cortando madera con los profetas de Israel para extenderse, porque le dijeron a Eliseo que querían ir al Jordán a cortar madera para extenderse. Él tenía buenas intenciones, él quería extender su cabaña, quería extender lo que él era, y él fue, y él de una u otra manera se la rebuscó, fue de una persona y le dijo: ¿me puedes prestar el hacha? Por cierto, hay gente que quita fierro prestado y no lo devuelve. No se me salió eso, Pero en nombre del Señor. Sí, hermano, hay gente, no solo fierro, hay gente que quita prestado, hasta dinero y no lo devuelve. Santo, ¿cómo es esto, Dios mío? No sabía que iba a decir esto. Pero mire, hermano, hay algo que yo veo aquí. Esta desgracia que le ocurrió a este muchacho. Mire, nadie se hubiera dado cuenta que el hacha era prestada si no se cae en el agua. Nadie. Hasta que no nos pasa algo, se dan cuenta quiénes somos realmente. Nos tiene que pasar algo para que se nos dé cuenta quiénes somos. Tiene que salir un carácter, tiene que salir algo para saber quién realmente somos. Tiene que pasar algo en nuestra vida. Las cosas no pasan por casualidad, hermano. Pero hay algo que me llama la atención cuando yo veo ahí, cuando yo veo esta palabra. Todo lo que es prestado, hermano, hay que tener, hermano, que devolverlo. Y yo le voy a decir en esta hora, la unción de Dios es prestada en nuestra vida. La unción es del Señor. Si Dios nos quita la unción, nos quedamos sin unción. Nos quedamos sin nada, hermano. ¿Cuántos alaban en este lugar? Y todo lo que es prestado no sirve. Una mujer que tenga un marido prestado no sirve. Aleluya. Amén. Un hombre que tenga una mujer prestada, que tenga marido, no sirve. Porque no es de él. Cuando sabe la verdad, la mujer regresa con su marido y el otro queda llorando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todo es así, hermano. Denle un aplauso a Dios y que esta palabra en esta hora. Algunos padres que quieren apoyar a sus hijos son prestados. Dios se los dio para que usted los criara, para que usted los educara. Son prestados. Son prestados y los hijos tienen que hacer sus vidas. Hay algunos que ya tienen 50 años y todavía tienen, hermano, con la mamá, hermano, mamita. Aleluya. Le preguntan a su mamá, si su mamá quiere, hacen algo, y su mamá no quiere, no hacen nada. Aleluya. Porque todavía no han desprendido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ay, no, Señor.
Yo no sabía que el pastor iba a hablar esto en esta tarde. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todo, hermano, todo, hermano, lo que es prestado, hay que devolverlo, y todo lo que es prestado no es original. Todo lo que uno tiene, hermano, aunque sea lo poco que tiene, pero que sea de uno, es una bendición. Porque, ¿saben que hay gente que tienen un poquito y son muy fanfarrones, hermano? Cuando tienen algo ahí, hermano, yo tengo en mi país 5 casas he construido. No tienen a Dios, no tienen nada. No tienen al Espíritu Santo, no tienen nada. Denle un aplauso a Dios en esta hora, no en el nombre del Señor. Ahora, cuando nos pasan cosas así como el muchacho del hacha, es para que nosotros aceptemos la ayuda del Señor. Hay que aceptar la ayuda del Señor. Nadie sabe dónde ha caído su hacha. A todos en algún momento se le ha caído un hacha que era prestada y nadie sabía. Pero en esta tarde Dios nos está hablando por esta palabra. Dice en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 6 que el varón de Dios preguntó ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. El milagro aquí en esta porción bíblica es que el hierro no flota en el agua. Ese es el milagro. Pero él le dijo ¿dónde cayó? Muchas veces uno le pregunta a la gente dónde está el problema. No quieren decir. No son sinceros con el Señor. Hay algo en su corazón que no quiere sacar y no son sinceros dónde está el problema. Pero este muchacho le dijo, allí cayó. ¿Por qué? Porque él sabía que se le había caído y la única persona que sabía dónde había caído era él. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos, hermano. Nadie nos conoce. Dios nos conoce a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que hizo flotar el hacha. Yo me recuerdo, hermano, allá en los países de nosotros, cuando se hacían esos cabos para la hacha, los que cortaban, ¿verdad?, en leña allá en los países de nosotros. Algo que me fijaba yo es que mi papá siempre le ponía en la parte donde va el hierro, en la parte de arriba, en la final, le abrían como una rajadura ahí y le metían una cuñita de madera para que no se pueda zafar el hacha. Porque supuestamente, si muchas veces el hacha está floja y el hacha se zafa. Hay muchos cristianos que han dicho, hermano, necesitan a América, Dios les ponga una cuña, hermano, del Espíritu Santo. Porque no están peleando la batalla del Señor, no están peleando la guerra espiritual, no están peleando lo que Dios, hermano, sinceramente quiere que nosotros hagamos. Los hijos de Israel, 2 de Reyes capítulo 6 versículo 1, los hijos de Israel, los hijos de los profetas, dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde moramos contigo nos es estrecho, pequeño. Versículo 2, vamos ahora al Jordán, dice ahí, lea conmigo ahí, vamos ahora al Jordán, tomemos ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y le dijo al profeta, andad, o sea, una orden que el profeta le dio. Versículo 3, y le dijo uno, te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió, yo iré, porque Dios siempre quiere. El profeta iba a ir, el profeta estaba allí. Donde está el profeta, donde está la palabra de Dios, hay victoria. Dios nos habla. Donde no hay palabra de Dios, tu vida está en peligro. Pero donde está el profeta de Dios, cualquier cosa que pase, ahí está la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es la que Dios quiere que cada uno de nosotros la recibamos. Nadie sabía que el hacha no era mía. En la Biblia, en la palabra de Dios, el hacha, o sea, esa hacha que usted ve ahí, un par de veces se usa en la palabra del Señor, pero siempre Dios la usa como un instrumento de salvación. Siempre Dios la usa con un instrumento de bendición. Ahora, una cosa, hermano, es perder el hacha, y otra cosa, hermano, es perder el que te prestó el hacha. Imagínese, yo no sé si el dueño del hacha
No sé, yo creo que a lo mejor no se dio cuenta que su hacha había desaparecido. A lo mejor no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el muchacho arregló el problema antes de llegar donde estaba el dueño del hacha. No le presentó problema. Me imagino que cuando recibió su milagro y el profeta Eliseo cortó un palo en el Jordán y dice la Biblia que hizo flotar el hierro, ay, la alegría de este muchacho cuando vio que el hacha había flotado arriba. Hermanos, cuando Dios haga milagros en nuestra vida, cuando Dios, hermano, haga brotar aquellas cosas que están perdidas, aquellas cosas que hemos perdido, hermanos, vamos a sentir gozo, alegría y le vamos a dar gracias a Dios y vamos a alabar al Rey de Reyes. Cuando los milagros ocurran en nuestra vida, hay gente que no es agradecida con Dios porque no pasa nada en su vida. Pero con solo el hecho de estar aquí en esta tarde, es un privilegio muy grande de parte del Señor. El pueblo de Israel había perdido al Señor. Sí, Israel había perdido al Señor. Y sabe que cuando el pueblo pierde al Señor, en los tiempos antiguos, Dios lo que hacía cuando alguien lo perdía a él, Dios lo que hacía era que no les hablara. Dios no le hablaba al pueblo. Dios no le mandaba profetas al pueblo. Y la Biblia dice que un pueblo sin profecía se desubica, se descarría, se desvía. Y el pueblo de Israel, cuando ofendían al Señor, los enemigos de Israel venían y les caían encima, les pateaban las cosechas, el pueblo perdía las batallas, Jehová, ellos perdían todo. Dios los esparcía a ellos, como está Israel esparcido hoy por todos los confines de la tierra por haber negado a Jesucristo más de 2000 años. Que para los días del fin el Dios que los iba a reunir nuevamente a todo el pueblo de Israel, a su pueblo querido lo iba a reunir nuevamente. Pero Israel ahorita como nación anda dispersa, algunos judíos están regresando por masas a Israel porque el fin está cerca. ¿Cuánto creen la palabra del Señor? Miren la palabra del Señor. Yo veo aquí a alguien de un ejemplo que perdió el hacha. Por ejemplo, Saúl perdió el hacha porque perdió la unción de Dios. Ni siquiera sabía. Este hombre no nació para ser un rey. No. Este hombre andaba por ahí buscando las ovejas, buscando ahí los asnos de su papá. Cuando de repente Dios se le apareció porque el pueblo estaba demandando rey. Cuando hay un rey puesto por la voluntad del pueblo, el pueblo gime. Pero cuando hay alguien puesto por Dios, el pueblo recibe bendición de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y si la palabra del Señor, que se quedaron admirados los profetas de Israel cuando miraron a Saúl profetizando con los profetas, y la unción de Dios vino sobre la vida de Saúl. Pero un día Saúl perdió la unción de Dios. Hay muchos cristianos que han perdido la unción de Dios, no quieren recuperar la unción del Señor. Hay que recuperar la unción de Dios. Sin la unción del Señor no somos nada, hermano. Sin la unción del Señor no vamos a sentir el gozo de la salvación. Si la unción del Señor no está sobre nuestras vidas, vamos a perder toda batalla espiritual, iglesia. Pero si la unción de Dios está con nosotros, el diablo no va a poder. Porque la Biblia dice que la unción de Dios rompe el yugo, rompe las cadenas, rompe todo lo que se oponga. No hay nadie que se levante contra la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia vive bajo la unción de Dios, Saúl ahora dependía de Saúl. Saúl ahora dependía de David, hermano. David venía a tocar el arpa a Saúl y Saúl sentía alivio. ¿Cómo es posible que después de tener la unción hay cristianos que dependen de una oración de otros cristianos? Ay, oren por mí, hermano. Aleluya, santo. Cuando la unción de Dios está para todos, la Biblia nos dice que la unción de Dios está para todos, no hay excepción de personas. El que la tiene, Dios lo bendice, Dios lo levanta, Dios lo usa. Pero no hay nada más maravilloso en esta vida que tener la unción de Dios. Porque hoy podemos estar en un lugar alto y mañana podemos estar abajo, hermano. Así es, aleluya. Mira, hay gente que ríe por un tiempo, pero después, hermano, terminan mal.
Mire el presidente de Honduras cómo estaba, hermano, cómo tenía controlado todo el país, hermano. Ahora ese hombre, si quiere ser como uno de ustedes, hermano, libre, porque no le vale lo que tiene ahora. Yo creo que el hombre, el ser humano, lo que siembra cosecha. Usted siembra indiferencia hoy, el día de mañana usted va a necesitar de Dios y usted va a ver que las manos de Dios, hermano, es muy difícil, hermano, tener a un Dios molesto, tener a un Dios, hermano, enojado, hermano. El ser humano puede burlarse de quiera, pero el ser humano no se puede burlar de Dios. Así es, aleluya. Porque tarde o temprano, Dios hará que sucedan cosas como esta. Después de que Samuel, el profeta Samuel, un día estaba orando y el Espíritu Santo vino sobre la vida del profeta Samuel y le dijo: no clames más por la vida de Saúl, porque yo, Jehová, lo he desechado. Y no hay cosa más triste que le puede pasar a una persona ser desechado por Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que un espíritu malo de parte de Jehová venía y tormentaba la vida del rey. ¿Qué vale título? ¿Qué vale dinero? Si cuando en nuestra vida no hay paz, cuando en nuestra vida no hay gozo, cuando en nuestra vida no hay alegría, la alegría del ser humano es Dios en nosotros. Así es, aleluya. Si perdemos a Dios, lo perdemos todo. Este hombre, amado hermano, perdió todo y ahora David tenía que tocarle el arpa. Ahora, Dios siempre, como le digo, cuando no hay palabra de Dios, por eso es que es necesario que el cristiano esté continuamente escuchando palabra de Dios y palabras frescas, hermano. Porque hoy en día hay cristianos de YouTube. ¿Quién es tu pastor? YouTube. Aleluya. ¿Quién es tu pastor? Facebook, mi pastor. Aleluya. Pero la Biblia no me dice a mí que es así. La Biblia me dice a mí que yo tengo que crecer en el Evangelio como cuando un niño nace, que nace pequeño y va creciendo, después es un adulto, después tiene una familia y después es una persona que crece con entendimiento. Nosotros tenemos que crecer en el Señor, porque si no, algún día, no sé cuándo, vamos a ser cortados. Así es, aleluya. Estamos aquí en esta hora. Y el mensaje de esta hora es que cuando Juan el Bautista predicaba en Mateo 3:7, dice que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A ser fruto digno de arrepentimiento. Y no pensáis decir en vuestro corazón, en vosotros mismos: a Abraham tenemos como padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Miren la palabra que Dios le dio a Juan el Bautista cuando el pueblo de Israel venía a bautizarse al río Jordán, porque hay gente que piensa que van a escapar de la ira del Señor, hermano. Y de la única manera de escapar de la ira del Señor es viniendo a Jesucristo. Dale el corazón a Jesús para que Jesús nos transforme, para que Jesús nos haga nuevo. ¿Cuántos están allí en esta hora, en este lugar? Y el versículo 10, mire cómo le digo, mire, y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Mire cómo dice: ya que el hacha está puesta a raíz del árbol. Hay un árbol y hay un hacha. Ahora mi pregunta es: ¿quién es el dueño del hacha? ¿Quién es el que le va a pegar a mí el primer tronconazo, el primer golpe al árbol para que caiga? El dueño del hacha. Nadie puede, aleluya, derribar, hermano. El Señor levanta, hermano, y también el Señor, hermano, acuesta. Acuérdate bien que la palabra del Señor lo mismo lo dice en el versículo que sigue, en el versículo 11. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Con qué nos va a bautizar? Con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo en este lugar? Y mira el versículo que sigue: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y lo quemará la paja en fuego
que nunca se apagará. Dice la Biblia que su aventador tiene en su mano. ¿Sabe qué es el aventador? Es algo que se usaba para separar el trigo de la paja. Cuando el trigo se le daba con el mortero así, ¿verdad? ¡Bum! ¡Bum! O en los países de nosotros, pues, que la gente usaba algo, ¿verdad?, para que separara la paja. Y caía solo el puro grano y nosotros la basura. Pues Dios así va a hacer un día. Dios va a separar a todos los cristianos, los va a traer a Él, los va a reunir, se los va a llevar para el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y todo lo que es baja lo va a envolver, lo va a quemar. Yo quiero ser trigo, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser trigo en este lugar? Yo no quiero ser paja. Yo no quiero que Dios me queme. Yo quiero que Dios me lleve al cielo. Yo quiero que Dios me limpie. Yo quiero que trae el aventador en su mano, para limpiar. Dios limpia. ¿Y sabe qué? Antes del fin, Dios va a limpiar a mucha gente. Pero como dice la Biblia, el que esté limpio, que se limpie más. Y el que esté duro, que sigue dudando. Porque la palabra de Dios, hermano, es muy clara. Dios nos está hablando. Algunos hermanos han perdido. Mire cuánta gente perdieron, hermano, su hacha, hermano, del matrimonio, por ejemplo. Mire cuántas personas pasaron así. ¿Cómo, hermano, usted ve que el diablo, porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir? Y el diablo viene a destruir familias. ¿A cuántas familias el diablo ha destruido? ¿A cuántos hogares el diablo ha destruido? ¿A cuántos hijos sin padre ha dejado el diablo? ¿A cuántos hijos sin madre ha dejado el enemigo? Porque el trabajo de Él es eso. Dios, la Biblia dice que Dios quiere que nosotros tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Jesús es nuestra felicidad, Jesús es nuestra paz, Jesús es nuestra alegría, Jesús es nuestro gozo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay que tener a Jesús en el corazón y hay que servirle a Jesús en el corazón, hermano. Estamos aquí en esta tarde. Denle un aplauso al Señor en esta hora, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perder la unción de Dios. Segunda de Reyes 6:6, lo voy a leer. El varón de Dios le preguntó dónde cayó y le mostró. Leo este versículo nuevamente, porque el varón de Dios le demostró, después cortó el palo e hizo flotar el hierro. Siempre vamos a necesitar del hombre de Dios. ¿Estamos aquí en esta hora? Mire, si usted ama a Dios, siempre el que no le sirve a Dios va a necesitar del hombre de Dios. Este hombre de Dios que estaba ahí, Eliseo, era el único que le podía ayudar. Y Eliseo estaba conectado ¿con quién? Con Dios, con la unción. Hay gente que está conectada con Dios. Hay que tener buenos contactos. Les voy a dar un consejo en esta hora. Siempre cuando, ¿sabe cuál es el problema de mucha gente que se enfría en el evangelio? Porque hablan con gente negativa. Amén. Hay muchos, entre comillas, cristianos que les gusta hablar con gente que no le temen a Dios, con gente descarriados en el evangelio, con gente inconversos, con gente impío, con gente que no tiene temor a Dios, y por eso es que después ellos terminan contagiados. Pero cuando hablan con un cristiano que les quiere decir la verdad, que quiere orar por ellos, que los quiere bendecir, ¿saben qué hacen? Se enojan con ellos, hermano. Eso no es de Dios, hermano. Hay que recibir el consejo de Dios. Si Eliseo no hubiera estado ahí, ay, qué problema hubiera tenido este muchacho con esa mentada hacha. Porque él no es un simple hierro, es lo que representa el mensaje, es lo que representa el mensaje. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Muchos hermanos hemos perdido muchas cosas. ¿Cuánta gente, hermanos, pierden? Hasta su economía pierde. ¿Sabe por qué? Porque algunos hermanos pierden el hacha de la economía. ¿Sabe por qué? Porque no le dan nada a Dios tampoco, hermano. Aleluya. Son duros de matar. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, hermano. ¿Sabe que el cuerpo de Cristo, hermano, somos todos nosotros? Amén. Algunos son ojos, otros son orejas, otros son nariz y otros son dos codos. Aleluya. No, hermano. ¿Y sabe qué? Dios, el Señor, es muy claro en su palabra. La Biblia nos da a nosotros pauta
para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos ser prosperados. La Biblia a nosotros nos pone, mis amados hermanos, por cabeza, no los pone por cola, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y algunos piensan que hacen las cosas bien, pero no hacen las cosas bien porque hacen las cosas del lado equivocado, del lado incorrecto. Hay que hacer las cosas del lado correcto, como el hombre de Dios lo manda, como el hombre de Dios lo dice en la palabra del Señor, porque somos guiados por el Señor. A veces tenemos buenas intenciones y son buenas las intenciones que tenemos a veces, pero a veces no hacemos las cosas correctas. Yo me recuerdo que una vez, ahí va ahorita una palabra, yo me recuerdo que una vez, nosotros cuando comenzamos el Evangelio, comenzamos con aquel gozo, con aquella alegría, con aquel fervor de trabajar para Dios, de servir al Señor. Entonces, a veces es bueno la guianza del Señor, es bueno que la formación del discípulo es lo más importante porque así aprendemos la palabra del Señor. Y yo me recuerdo que un día nosotros, toda la familia que nos habíamos convertido, que éramos como unos 15 en la familia, todos nos habíamos convertido, me pusieron a mí el tesorero en la familia para recolectar una ofrenda, o supuestamente para construir un templo en Honduras. 3 meses teníamos, ya queríamos construir templo en Honduras, 3 meses. Ya queríamos construir templo en Honduras, sin dirección. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien daba el diezmo, venía yo y decía, la mitad para acá, para la construcción, y la mitad para la iglesia. La mitad para la construcción, y la mitad para la iglesia. Todos venían, hermano. ¿Sabe qué pasó? El pastor se dio cuenta. Y el pastor, no pueden estar mandando dinero a su país de los diezmos. Porque hay gente que manda los diezmos a otro lado, a otra iglesia. Y si usted no puede comer en Burger King y a pagar a McDonald's. Usted va a dar donde usted vive, ahí usted va a dar. Y le digo, pastor, perdóneme, pastor, que yo no sabía esto. Era nuevo en esto. Y saco toda la malanga para atrás y se la traigo al pastor. No templo en Honduras. Y el pastor, si ustedes quieren construir un templo allá, háganlo ya de manera personal, pero no con lo de la iglesia, porque el dinero le ocupa para comer aquí en la iglesia. Alaba. Aleluya. Sí, porque a veces en la calle, mira, qué triste que en la casa de Dios haya que falte en la casa de Dios, cuando en nuestras casas lo podemos tener todo. Cuando en la casa lo tenemos todo, ¿acaso que el Dios que permite que tengamos todo en nuestras casas no es el Dios que nosotros le servimos, no es el Dios que nosotros le adoramos, no es el Dios que se merece lo mejor? ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar en esta hora? Y una vez el pueblo de Israel dice Ageo 1.5, mire, ve, Ageo 1.5, dice, ve, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, versículo 6, sembrad mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sabe qué es un saco roto? Con un pantalón roto porque no se mete el dinero por aquí. Cuando menos cuando le sale acá por allá frente la moneda por la. Allí me ha pasado a mí muchos pantalones y después tiene la hermana que nosotros me lo costuran. Él tiene la bolsa aquí, ¿verdad? Y de ratito, como aquí hacen unos pantalones, hermano, con una bola tan débil, hermano. No es como los países de nosotros que le ponían tela fuerte a los pantalones, hermano. Aquí le ponen una telita así, no echan la llave, se le abre un hoyo y cuando menos, por allá por abajo se va la moneda. Así pasa en nuestra vida cuando hay hoyos, hermano. Trabaja mucho y dice la palabra del Señor que no tiene porque lo tiene en saco roto. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios en esta hora? Gloria al nombre del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Alguien me contó, me parece, un hermano me contó una historia que la voy a, el Espíritu Santo me la pone que la cuente aquí ahorita en esta hora, porque a veces nosotros, hermanos, trabajamos, ¿verdad? Y a veces no sabemos para qué trabajamos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que disfrutar de lo que Dios nos bendice mientras estamos aquí vivos. Porque ya muertos, ya no podemos tener nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo le contaba a los hermanos, que un hermano me contaba de alguien que había hecho mucho dinero en su país. Y dice, me voy para mi país, ¿verdad? Porque allá tengo yo mucho dinero ahorrado en el banco. Santo Dios. Y ese día que te dice el hermano que se emborrachó tanto que al siguiente día salía en el avión de las 9 del aeropuerto y se emborrachó tanto que se ahogó en su propio vómito, se ahogó y no se fue para su país.
y le dice a la mujer, ya no voy a llegar porque se ahogó acá, se murió. Vale más que se haya muerto, pero aquí no hay dinero, aquí no venimos al nada. Ya que no había gastado todo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. ¿Qué le iba hablando de Dios directamente? Que es la palabra de Dios. Ageo 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo dispersaré o disparé en un soplo. Jehová en un soplo disparó todo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa. Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Denle un aplauso de esta hora. Nadie sabía que no era mía el arca. Siempre Dios le da a sus siervos un tip cómo el pueblo puede ser bendecido. ¿Saben eso ustedes? Que siempre Dios le da a sus siervos como un tip cómo el pueblo puede ser bendecido. Porque el hombre de Dios, de una u otra manera, siempre Dios le va a proveer. Sepan ustedes. Amén. Eliseo fue el hombre que cortó el palo para sacar el hacha, pero él tenía que sacarla en obediencia. Dice la Biblia que vale más la obediencia que el sacrificio. ¿Cuántos creen eso? Si alguien ayunó hoy y es desobediente, vale más la obediencia que el sacrificio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Segunda de Reyes 6:6, el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó el palo, y lo vuelvo a dar otra vez y le dijo: tomalo, y extendió la mano y lo tomó. Entonces el hombre de Dios lo que quiere es poner siempre al pueblo en gozo y en alegría. ¿Cuántos quieren tener aquí alegría y gozo? Amén. Usted ve que siempre la palabra de Dios, siempre Dios lo que quiere es poner a su siervo y a su sierva en alegría. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros siempre nos pone triste? El pecado. Así es, amén. El pecado trae tristeza, hermano. Amén. El pecado trae tristeza. Y hay gente que no le gusta enfrentarse cuando se habla del pecado. Mejor se esconden, hermano. Yo no sé que el ser humano, hermano, tiene como algo que lo arrastraron de Adán y Eva, hermano. Dios les habla y la gente, en vez de buscar la misericordia de Dios, lo que hace es que huyen de Dios, hermano. Y la gente piensa que huyendo del Señor, no confrontando, ¿verdad?, su pecado, piensa que le va a ir bien. En ninguna manera. Siempre el pecado siempre va a traer tristeza, dolor y por último muerte en el ser humano. Sépanlo ustedes. Amén, hermano. Entonces debemos de rodearnos con gente que nos ayude en el momento de la prueba. Digan conmigo: gente que nos ayude, gente que nos endulce la vida. ¿Cuántos de los que están aquí que les gusta gente que les endulce la vida, hermano? No, pues algo que les amarguen la vida, pues yo les va a mandar. Pero yo quiero gente que me endulce la vida, hermano. ¿A cuántos les gusta la gente que les endulce la vida? ¿Sabe quién es la gente que te endulce la vida? Es una persona que te ama, que te quiere, que te aprecia, que te da buena palabra, que te bendice, que esa gente hay que cuidarla a uno, porque a veces uno, hermano, las buenas personas uno no las cuida. Y no sé por qué será que hay gente que a veces que al malo sí lo protege, pero al bueno no lo cuidan, hermano. Yo no sé qué es lo que pasa muchas veces con este mundo, cómo estamos en este mundo. Y aquí tenemos a veces nosotros, ¿verdad? Porque a veces, hermano, vamos a ver a Moisés hablando, porque Moisés también hizo un milagro parecido al del profeta Eliseo con el pueblo de Israel. Éxodo 15:22. Hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua, el pueblo de Israel. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Así, madre y padre que le ponen a un hijo. Mara, amargada le ponen a la muchachita, ¿sí? Por eso
porque de chiquita está marcada la niña. Le pusieron mar. El pueblo de Israel no había bebido agua por 3 días. Usted sabe que uno puede vivir sin comida, pero sin agua. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿A cuántos se les trajeron los ojos ahora en el ayuno? Santo Dios. Aleluya. 3 días sin beber agua el pueblo. Ahí van como 6, el pueblo sin beber agua, sin beber agua, sin beber agua, sin beber agua. A mí me da tristeza cuando en muchas iglesias hay muchos pastores que presentan un evangelio, un evangelio como, un evangelio bonito, un evangelio donde todo te va a ir bien, donde todo es color de rosa. La verdad que el verdadero evangelio no es como lo pintan algunos. En el verdadero evangelio muchas veces hay que llorar lágrimas, hay que perdonar muchas veces, hay que hacer el disimulado muchas veces hay que tirar hasta abajo como David muchas veces para poder ganar la batalla. En el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo no es tan fácil, hermano, pero ese evangelio de Jesucristo, ese evangelio es el evangelio que lo lleva a la bendición. Es el camino angosto. ¿Cuántos alaban a Dios? Es el camino que muchas veces lloramos, hermano, pero Dios está con nosotros. El pueblo de Israel pensaban y Dios los probaba, porque Dios le gusta muchas veces probar a su pueblo a ver si la gente reniega, a ver si la gente murmura. Dios a veces prueba al hombre, prueba a la mujer para ver si le amamos, para ver si cuando hay adoramos a Dios y cuando no hay también adoramos a Dios. Porque hay gente que cuando hay, hermano, alaban a Dios. En el momento de la prueba no quieren alabar a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo conocí una cuando venían los taxis, hermano, este hombre brincaba y hablaba en lengua. Cuando yo no había nada, hermano, y había que andar empujando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Éxodo 15:24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y él echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí le dio estatuto y entonces ahí los probó. Mire, hermano, mire, el pueblo está renegando, pero está renegando el pueblo, renegando, ay, no hay agua, tengo sed, ¿qué hacemos? Ay, ya no hay. Y dice la palabra del Señor que el Señor le mostró a Moisés un árbol. Porque Dios a sus siervos siempre les muestra la salida en una palabra para sus hijos. ¿Cuántos palabras en el nombre del Señor? Ese árbol que le mostró representa a Jesucristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Ese árbol que le mostró significa Jesucristo, que nos trae, hermano, dulzura a nuestra vida. ¿Cuántos alaban allá en este lugar, hermano? Y muchos de nosotros necesitamos que Dios nos endulce la vida, hermano. Porque hay cristianas y cristianos que también son amargados, hermano. Aleluya. Santo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Diga conmigo, Señor, endúlzame la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nadie sabía que no era mía el hacha. Moisés tenía su propia identidad. Diga conmigo, Moisés tenía su propia identidad. Moisés no tenía una hacha prestada. Moisés tenía una identidad, Moisés tenía una relación con Dios. Usted como cristiano tiene que tener su propia identidad, tiene que tener su propia unción, tiene que pelear sus propias batallas, tiene que vencer, porque el evangelio es personal. Uno será tomado, otro será dejado. 2 mujeres estarán en un pelino, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. La salvación es personal. Hay que pelear la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Hay gente que endulce su vida. No se ponga triste, que el pueblo triste nada le sirve que se ponga triste. Endulce su vida. Porque a veces nos quieren amargar la vida, hermano, pero Dios nos tiene que dar gozo. Y cuando Dios nos dé gozo, porque la Biblia dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El diablo nos quiere ver triste, pero Dios nos quiere ver alegre, porque Dios sabe que estamos alegres. El diablo se va a enojar, pero el diablo, los demonios, los reprendemos en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. Los hijos de Dios van a andar alegres siempre. El diablo va a andar triste. Y sus demonios, ¿cuántos alaban a Dios? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y
que tenía la unción del Señor. Dice Éxodo 33:8. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Ahora que yo llegué aquí a las 4:30, digo yo, ya me están todos los hermanos en la iglesia, digo yo, por lo que hablé ayer, digo yo. Aleluya. Nada, papá, como que no hablé nada yo, pues. Santo Dios. Gloria al Señor. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Santo Dios. Este pueblo decía, wow, ya hablaba Jehová con Moisés. Y estaban pendientes, porque con el único que hablaba Jehová era con Moisés. ¿Cuántos hablaban a Dios? Y el versículo 10 dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de la tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como que habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Denle un aplauso a Dios por la vida de estos guerreros. Nadie sabía que el hacha, aleluya, no era mía. Y ya por último, para concluir, quiero decirles a ustedes que es importante en el evangelio ser sincero. Este hombre, lo único que me gusta de este hombre es que aunque el hacha, nadie sabía que no era de él, fue sincero. Fue sincero, diga conmigo, fue sincero. Maestro, esa hacha, le digo, no es mía, me la prestaron. Si otro hubiera sido, no, yo estoy con la unción, pues, no hay problema, comprar otra hacha. Porque hay gente que a todos le ponen, tú le dices algo, a todos le ponen remedio. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero él fue sincero, le digo, cuando se le cayó el hacha, le digo, no era mía, le digo. Ahí está la clave, mire, ¿ve? Él fue sincero. Si él hubiera ocultado eso, si él hubiera ocultado que el hacha era de él, ¿cuántos alaban a Dios? Hubiera llevado vergüenza. Amén, hermano. Como ya en los tiempos de mi papá, allá en aquellos años, allá en Honduras, en aquellos tiempos, hermano, ¿verdad? Había unos zapatos de uno que le decían jala jala, uno que era candidato. Ustedes no saben de los tiempos, hermano. ¿Verdad? Y alguien le prestó, había un bailarín ahí en el lugar ese ahí. Y había un cántico, ¿verdad? Que había un tipo ahí que decía, como sacamos un espíritu, pa, pa, pa. Y mira, hermano. Y le prestaron esos zapatos, hermano. Y aquel tipo, hermano, decía así, pa, pa. Y se acercó, ey, me vas a destruir los zapatos, calmar, que hombre le hacía. Se lo había prestado, hermano. Aleluya. Sí, porque hay gente que usted lo mira, ¿verdad? Qué feo, hermano. Qué feo aparentar lo que uno no es, hermano. Qué feo aparentar lo que uno no tiene, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que usted lo mira y dice, no, ellos son de Dios, ellos tienen aquí, ellos tienen allá, usted lo ve, no, yo tengo la mejor esposa del mundo, y le pega. Yo tengo el mejor marido, mi esposo. Y no, hermano. No fue sincero con Dios, hermano. Este hombre, ¿sabe qué es lo que me gusta? Este hombre fue sincero. Maestro, era prestada, le digo. Lo que me duele es que se me cayó y era prestada, le digo. Mira, hermano, pero otro hubiera dicho, no, esa hacha no importa, ahí le consigo otra. Hay cosas en la vida que no tienen precio, no se pueden recuperar, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay cosas en la vida que no tienen precio, hermano. Hay cosas en la vida que no tienen precio, la honestidad. Hay cosas en la vida, hermano, que son bien importantes. ¿Cuántos alaban? El nombre del Señor. También es importante el clamor. Mire, este hombre clamó. Mire, la mayoría de gente cuando pierde algo, ¿cómo lo hace? La mayoría de gente pierde algo, hermano, y a veces cometemos los errores más comunes, hermano, pensar que todo va a salir bien, cuando no es así. No es así de esta manera. Este hombre clamó, maestro, le dice, y era prestada,
ya ahí estaba el problema ya. Entonces cuando nosotros somos descubiertos delante de Dios, a Dios le agrada eso, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle una parte de esta hora. Le voy a leer dos versículos más. Miren lo que dice Eclesiastés 9:11 cuando Salomón perdió el hacha. Miren lo que dice la Biblia. Dijo Salomón: me volví debajo del sol, que ni es de los que dijeron la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni de los que sabios el pan, ni de los prudentes de la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que a tiempo y ocasión acontece a todo. Entonces, a todo en algún momento de la vida se le ha caído, amén, el hacha y era prestada. ¿Cuánto dicen amén? Amén, hermano. ¿A cuánto se le ha caído el hacha y está prestada? Amén, hermano. Entonces, la conclusión es que no culpamos a nadie. Encontramos una excusa siempre para culpar a alguien, pero lo que sembramos es lo cosechamos. Le voy a leer un proverbio, Proverbios 30:33. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suelta las narices sacará sangre. Y el que provoque la ira causará contienda. Todo tiene una reacción, ¿verdad? Y nosotros no podemos culpar a nadie por nuestra vida espiritual, hermano. Nadie sabe, ¿verdad? Hasta que usted mira que una persona ya no quiere, hermano, seguir. Hasta que usted mire que una persona se ha desboronado. Dice usted: no era el hacha era prestado, no estaba peleando con su propia unción. ¿Cuánto ganamos en nombre del Señor? Eliseo le hizo la pregunta clave a esta persona: ¿dónde cayó? Le dijo. Y él, con mucha sinceridad, le dijo: aquí cayó, le dijo. ¿A dónde cayó? Aquí, le dijo. Este no es como aquel que es de Chompia, que sale ahí y le dice, anda buscando ahí un billete de 5 por allá por ahí. ¿Por qué lo busca? Porque aquí hay más luz. No, es así. ¿Por qué no? Aquí te perdió lo buscar allá. ¿Por qué lo busca acá? Es que aquí hay más luz, dice. No, hermano. Cuando nosotros tenemos un problema, le decimos a Dios: aquí hay un problema, Señor. Dios lo sabe. Aquí hay un problema, Señor. Ayúdame a lidiar con este problema. A todos en algún momento se les ha caído el hacha. Necesitamos que Dios haga un milagro para que haga brotar esa hacha, hermano. Porque el dueño de la unción, hermano, es el Señor. ¿Cómo saben que el dueño de la unción es el Señor? ¿Cuántos saben que el dueño de la unción es el Señor? Entonces terminamos esta palabra. ¿Cuántos recibieron la palabra de Dios en esta tarde? Vamos a pasar en esta hora y así como están, hermanos, pónganse de pie, ¿verdad? Porque de un solo ya vamos a entregar, hermanos, lo que es la cena del Señor. Vamos a